¿Saben ustedes cuándo se estableció la primera democracia en la historia de la Tierra, del mundo? La historia universal nos dice que la primera democracia se estableció en Grecia, en el Imperio griego, en el año 500 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ¿sí? En la ciudad de Atenas. Porque Grecia era conocida como un imperio, el imperio griego. ¿Recuerdan a Alejandro Magno? Fue un hombre que conquistó lo que era Persia, lo que era el imperio persa. Y se fue más allá todavía porque conquistó más allá todavía hasta la India, todavía hasta Asia. Y conquistó más territorios aún que Babilonia, que Persia y hasta la India y muchos lugares más allá todavía. Porque el imperio griego fue un imperio de influencia total. Es como ahorita en Estados Unidos. Estados Unidos es como un ícono, es como un ejemplo, o al menos lo está haciendo, lo fue, tal vez lo siga haciendo, ¿verdad? Porque hay países como China que están creciendo, que están evolucionando tremendamente. Pero Estados Unidos sigue siendo un país ejemplar en realidad en su democracia, en su tecnología, en su armamento de guerra, todo. Es un país que es un país ícono de todo lo moderno, de toda la influencia que hay. Si usted va a cualquier país, hermanos, y lleva el inglés, con el inglés usted se defiende, ¿sí? Sí recuerdan que en los tiempos de Jesús la mayoría de la gente hablaba, obviamente los hebreos hablaban hebreo, pero hablaban también el griego. La Biblia de hecho fue escrita en griego, ¿sí? En griego el Nuevo Testamento me refiero, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo también, algunos libros, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es como si ahorita quisiéramos mandar un mensaje al mundo entero, ¿en qué idioma lo escribiríamos? En el inglés, sería lo más obvio, ¿verdad? En el inglés. Entonces, hermanos, ¿qué era Grecia en aquel entonces? Fue el primer país, la primera ciudad que vivió lo que es la democracia. Demos, quiere decir que el pueblo gobierna, ¿verdad? El pueblo gobierna. ¿Qué quiere decir teocracia? Donde Dios gobierna a través de un hombre. Monarquía es a través de una dinastía de reyes, ¿verdad? Pero también autocracia, es el dictador que se pone por sí mismo y ahí se queda, ¿verdad? Entonces vemos estos tipos de gobiernos que existen todavía aún en la actualidad. Todavía aún en la actualidad existen estos gobiernos en diferentes naciones, países del mundo. Y necesitamos estar enterados de qué dice la Biblia acerca del gobierno humano, el gobierno del hombre. Y es muy interesante lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Como les digo, no vamos a ver partidos políticos, no vamos a hablar de colores, no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablar de la palabra. ¿Qué les parece? ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de un gobierno, hermanos? Llevar a cabo acciones que puedan permitir, ahora sí que favorecer o dificultar la vida de las personas. ¿Será eso? ¿Sí? ¿Un buen gobierno podrá favorecer a la gente? Sí. Un mal gobierno puede hacer sufrir a la gente también. Porque hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Hay gobiernos liberales, hay gobiernos conservadores. Hay gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Y son diferentes doctrinas, diferentes razonamientos acerca de las cosas. Pero la realidad es que la Biblia nos habla de un gobierno y el gobierno que Dios quiere y que Dios ordena en su palabra que sea para los hombres. Y por ejemplo, si vemos nosotros en Deuteronomio, 2 Samuel, vamos, 2 Samuel capítulo 23, versos 3 y 4, vamos a ver algunas características importantes acerca de lo que representa o lo que es un gobierno conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quisiera o quiere o ordenó para el mundo, para que así fuera. ¿Qué dice, por ejemplo, 2 Samuel 23, 3, por favor? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Eso se lo dejo al criterio de cada quien, ¿va? Eso se lo juzga usted. No estoy hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del mundo en términos generales. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Bueno, esa se la dejo de tarea. 4, por favor. ¿Será como la luz esta persona, si existe este gobierno? Será como la luz de la mañana, dice,
como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar hierba de la tierra. Sería un refrigerio para la gente, para el pueblo, para la nación, ¿no es así? Sería algo muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la clase de gobernantes que queremos, necesitamos, ¿ve? Gente que tema a Dios, gente que tenga temor de Dios, gente que tenga reverencia a Dios, que le dé gloria y honra a Dios y reconozca a Dios como el único Dios verdadero. Es una realidad esa. Dios es Dios y Dios está sobre todo gobierno humano, sobre todo gobierno humano, sobre todo gobierno de hombre está Dios. Dios está antes que todo gobernador, que todo presidente, que todo rey, que todo monarca, que toda persona. Dios es Dios y está sobre todas las cosas. ¿Qué dice el Salmo 103:19, por favor? Salmo 103:19. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver lo que estamos hablando ahorita. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿sobre quién? Sobre todos. ¿Sobre quién? ¿Sobre México? Sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos domina su reino. Vamos a ver rápidamente ahí mismo en el libro de los el Salmo 22:28, ya que estamos ahí en Salmos. 22:28, por favor. Salmo 22:28. ¿Qué dice la Escritura? Porque de Jehová es el reino, y él ¿qué? Regirá ¿qué? Las naciones. ¿Qué dice, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29:12? Primera de Crónicas 29:12, por favor. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29:12? Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano es hacer grande y dar poder ¿a quién? A todos. Él es el que da el poder, Él es el que da la fuerza, Él domina sobre todas las cosas, Él quita y Él pone reyes y quita y pone presidentes y quita y pone a quien Él quiere. Ahora, ¿por qué nos tocan buenos o malos presidentes o les tocan a las naciones buenos o malos presidentes? Porque es lo que merecemos como nación. Por eso la nación debe estar constantemente ¿qué? Orando por nuestros siguientes gobernantes. Estamos orando para que Dios que ponga temor de Dios en ellos, para que sean personas que sean justas, que sean personas que teman a Dios, que reverencien a Dios y que reconozcan a Dios y reconozcan su dependencia de Dios, para que Dios pueda bendecir su gobierno y pueda bendecir ¿qué? La nación. Eso es lo más óptimo, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso estas características tan interesantes, hermanos, vamos a estar viendo aquí en la palabra y vamos a ver qué dice Proverbios 29:2, por favor. Proverbios 29:2. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Sí? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido el proverbio? Mucho sentido. Entonces, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el impiadoso, el malo, el pueblo ¿qué? Gime. Entonces, el gobierno ¿qué tiene que ser conforme a lo que estamos viendo ahorita? El gobierno tiene que ser un gobierno justo y ¿con qué? Y con temor de Dios. Eso vimos, ¿no? Hay que temer a Dios. Y un gobierno tiene que ser ¿qué? Justo. ¿Por qué? Porque cuando el justo domina, el pueblo se alegra. La alegría del pueblo es cuando un justo domina, ¿sí? Y el hombre que gobierna tiene que tener ¿qué? Temor de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, mis amados? Vámonos a esta segunda fase, este segundo punto. El gobierno administra ¿qué? Justicia. Un gobierno debe administrar justicia. Aquí dice Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al 20. Deuteronomio 16, por favor. Fíjate lo que dice aquí. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Jueces y oficiales. Ahí está ¿qué? Alcaldes y Congreso. ¿Estará ahí? ¿Será eso? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo en justo ¿qué? Juicio. Ahí está el Congreso en este texto, hermanos. ¿Y estarán los alcaldes? Sí, ahí están. ¿Qué dice el 19, por favor? No tuerzas el ¿qué? El derecho.
No hagas acepción de ¿qué? De personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Wow. Interesante, ¿eh? Interesante la palabra. No tuerzas el derecho. ¿Sí? No hagas acepción de personas. El gobernante gobierna ¿para quién? Para todos. No para los ricos, no para los pobres. ¿Para quién? Para todos. Un gobernante gobierna. Para todos. No hagas acepción de personas, está claro. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos ¿de quién? De los sabios. ¿Y qué más hace? Y pervierte las palabras de los justos. La mentira viene, la calumnia viene, el mal viene. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Debemos de administrar con quién? ¿O gobernar? ¿Debe gobernar el gobernante con qué? Con justicia. No tuerzas el derecho, no hagas la acepción de personas, no tomes el soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, así es como funciona esto. ¿Sí? Así es como funciona esto. Deuteronomio 16, vamos a leer el 20 de una vez, ya que andamos por ahí. Por favor. La justicia seguirás para que vives y heredes ¿qué? La tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice Levítico capítulo 19, verso 15, hermanos? Levítico 19, 15, por favor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni qué, ni complaciendo a quién, al grande o al rico. Con justicia juzgarás a quién, a tu prójimo. No harás justicia ni juicio, ni favoreciendo ni a quién, ni al pobre, ni complaciendo a quién, al grande. Debe ser qué, parcial, no imparcial, perdón, todo tu juicio y toda tu forma de juzgar. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? Creo que nos está dando una buena idea de cómo emitir nuestro voto, ¿verdad? Nos está dando una buena idea el Señor de cómo emitir nuestro voto. Y eso es la palabra de Dios lo que estamos hablando. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Gobierno de gente sabia. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver hasta el gobierno. Debe ser un gobierno de gente sabia e inteligente, según la Biblia. Vamos a ver punto 3. Un gobierno debe ser ¿qué? Que de gente sabia e inteligente. ¿Qué dice Isaías 54, 14? Perdón, Deuteronomio 1:13, perdón. Deuteronomio 1:13. Estamos estableciendo un fundamento, ¿ah? Deuteronomio 1:13. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones ¿qué? Sabios y entendidos. ¿Sí? ¿Sí? Y expertos para que yo los ponga por vuestros ¿qué? Jefes. Ahí están los alcaldes, ahí están los congresistas, ahí está toda la gente de política, ¿no? Dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Interesante. Entonces, no cualquier persona puede estar en esos lugares, ¿o sí? Ahora sí que el zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, no porque sea una celebridad una persona que está en todo su derecho, ¿verdad? De votar y ser votado, ¿no? Pero la realidad es esta, hermanos, que no todos tienen la capacidad para hacer esto. Es como si yo me pusiera político. No, hombre, yo no lo haría, hermanos. Para empezar, no me gusta. ¿Verdad? Tengo mejor trabajo. Y no cambio lo santo por eso, ¿verdad? No se cambia. Así es que, dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. A veces ponen celebridades o personas que ignoran realmente todo lo que es la política o la administración pública. Y eso pues no se vale. ¿Quién quiere estar siendo gobernado por una persona que no sabe lo que está haciendo, hermanos? O que puede ser manipulada fácilmente. Entonces necesitamos entender que zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos.
Entonces, ¿qué dice el 14, por favor? Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Sí, claro que sí. 15, por favor. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y ¿qué? Hizo lo que le dijeron, varones sabios y expertos. Y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de ¿qué? De millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores en qué? De vuestras tribus. Está muy clara la Biblia, hermanos. Está muy clara la Biblia. Gente que experta, que sepa de qué está hablando, no porque sea famoso, porque sea una celebridad o qué sé yo, un deportista internacional o famoso que haya ganado medallas o qué sé yo. No por eso quiere decir que van a ser buenos gobernadores. Sí lo pueden llegar a ser, por supuesto, pero no es el tema de ellos. No es el tema, simplemente. Y es muy probable que llegue sin saber realmente qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces, el gobierno debe proteger a los ciudadanos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Isaías 54, 14. ¿Qué dice? Con justicia serás que adornada. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Con justicia serás que adornada. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Muy interesante, hermanos, esto. Debe de haber protección de parte del gobierno a su pueblo, a su gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos, aquí? Nos está dando una idea de qué es lo que debemos de esperar o qué es lo que debemos de escoger o pedir o por quién debemos de emitir nuestro voto a esto. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que se nos hace pensar, nos hace meditar en esto, porque así es esto. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, por favor? Romanos capítulo 13, verso 1. 1:3. Sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores, porque no hay autoridad sino de ¿qué? De parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Pero la pregunta es, Señor, ¿por qué nos tocan buenos y malos gobernantes? O a cualquier nación le tocan buenos y malos gobernantes, porque es lo que merecemos, hermanos, como nación. O no toda la historia de Israel, de todo el pasado que hemos visto de Israel, no tenía nada que ver el gobernante con la forma en que el pueblo se comportaba. O tenía que ver algo que el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasaba? Venía un tirano a gobernarlos. El libro de los jueces, hermanos, nos habla tanto de cómo levantaba Dios un juez. El libro de los jueces era una teocracia, donde Dios gobernaba a través de ¿quién? A través de los hombres ungidos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Cuando el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios mandaba un tirano para que los maltratara, para que los gobernara, para que los explotara, mandaba un tirano, y el pueblo que gemía, lloraba el pueblo, se lamentaba el pueblo, clamaba a Dios, y Dios les enviaba ¿qué? Un libertador, exactamente, un libertador, ungido por él, ¿para qué? Para libertar a su pueblo de toda la maldad que había en ese tirano, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? Bueno, ahorita les hablo de él. Vamos a seguir adelante. Ahorita les hablo de él. ¿Qué dice Romanos 13 entonces 1? Vamos a leerlo otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. 2, por favor. De modo que quien se opone a la autoridad, a Dios lo establece. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Hay que obedecer a las autoridades, eso no hay duda. Entonces necesitamos obedecer a la autoridad, hermanos. ¿Qué dice el 3, por favor? Porque los magistrados no están para infundir temor, sino ¿qué? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Interesante, ¿verdad? Qué interesante. No están para infundir temor, sino para perseguir al malo
No quieres tener problemas, pórtate bien. Y no hagas nada para que nadie te infunda temor ni nadie te quiera perseguir. Entonces, todos estos principios básicos que la Biblia nos enseña, hermanos, son parte de todo lo que Dios quiere hacer en nuestro país. Necesitamos orar por nuestro país. El día de hoy tenemos una responsabilidad muy grande por delante. Necesitamos orar por nuestra ciudad, por nuestro país, porque sabemos que nuestro país tiene problemas de seguridad, de inseguridad, problemas serios tiene. Y necesitamos orar para que todo esto se calme. Necesitamos orar por la seguridad, por la corrupción, por tantas cosas que están sucediendo y que han sucedido durante toda la historia en realidad, ¿verdad? Pero necesitamos sacar adelante esto, hermanos, para poder tener una mejor nación, un mejor país, para poder tener paz, seguridad, tranquilidad y confianza. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, el gobierno debe ser, ¿qué? Honesto también. ¿Recuerdan cuando al Señor lo tentaron los fariseos diciéndole, es bueno pagar tributo al César? Y el Señor les dice, oye, ¿por qué me tientan? ¿Por qué vienen a mí con esas cosas? Y dice, traigan una moneda del tributo. La moneda del tributo era el denario. Era como el dólar ahorita, ¿verdad? O en este caso, pues el euro o el BRICS o lo que vaya a ser este futuro, ¿verdad? Pero es como el dólar, una moneda internacional, vaya. Y viene y dice, ¿de quién es la figura que trae aquí? La estampa del César. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos captando la idea, hermanos. ¿Y qué pasa con el gobierno? El gobierno debe ser un gobierno que sirva, que es de servicio. Servir a la gente. Eso es un gobierno que sirva a la gente, un gobierno que dé servicio a la gente. Y vamos a ver Marcos 10:42, por favor. Los que están en la autoridad deben de ¿qué? De servir a la gente, de servir al pueblo. ¿Qué dice Marcos por favor? Marcos capítulo 10, verso 42. ¿Cuántos recuerdan a Jacobo y Juan? Que fueron a pedirle al Señor una petición muy especial, ¿verdad? Mas Jesús, que llamándole les dijo, ¿sabéis lo que vosotros, los que son tenidos por gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad, ¿verdad? Los gobernantes, ¿qué hacen? Lo que usualmente hacen es que ejercen ¿qué? Poder, potestad, se enseñorean de la gente, se sienten grandes, abusan de su autoridad, es lo que está diciendo ahí. Pero ¿qué dice? ¿Pero qué dice el 43, por favor? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. La grandeza que va a traer. ¿Cómo llega la grandeza a tu vida? Cuando sirves a los demás. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, esto es algo tan importante que hemos de entender, debemos de comprender, porque Dios está con nosotros, hermanos. Y Dios quiere que México sea un mejor país, una mejor nación, que tengamos una mejor economía, que tengamos un mejor estilo de vida, una mejor vida en nuestro país, que estemos seguros, que nos sintamos bien, pero tenemos que ser muy sabios al escoger a quien queramos que nos gobierne. Mire, un ejemplo, la humildad, hermanos. ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? Nabucodonosor fue un rey perverso, malo. Fue el rey que vino y Dios mismo lo levantó ¿para qué? Para que viniera y sometiera a Israel y lo llevara cautivo y destruyera la ciudad de Jerusalén, destruyera todo lo que es el templo en aquel entonces y lo levantó para eso. Y hizo todo lo que tenía que hacer este hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a Daniel capítulo 4, verso 29, por favor. Pero este hombre se ensoberbeció. Lo que le pasa a muchas personas que están en autoridad en el gobierno, que son soberbios, que se ensoberbecen, que sienten que tienen todo el poder. Pero yo les quiero dejar en claro algo, hermanos. Dios es el Dios que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el control y toda potestad es de Él. Él tiene el poder absoluto de todas las cosas. ¿Qué dice en la Escritura 4:19? 29, perdón. Sí, dije 29, ¿verdad? 4:29 de Daniel. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey, ¿verdad? El rey, que se llamaba Rey de Reyes, se decía él. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Fíjate lo que dice, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de ¿qué? De mi poder, para la gloria de mi majestad.
Algo no suena bien ahí, ¿va? Para la gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dijo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Porque vino un rey de reyes, un señor de señores mayor que él, y vino y le dijo: el reino te ha sido quitado de ti. ¿Y qué dice el siguiente texto, por favor? Y de entre los hombres te arrojarán, ¿qué? Con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, dice, y 7 tiempos pasarán, o sea, 7 años sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Y qué le salieron? Le salieron pezuñas, le salieron pelos, se convirtió en una bestia, hermanos, para que me entiendan mejor. Una bestia del campo. Perdió el razonamiento, perdió todo. El rey de reyes, el hombre Nabucodonosor. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres y comía, ¿qué? Hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Y qué más? ¿Qué más dice, por favor? Mas al fin del tiempo, o sea, los 7 años, 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre y para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿No que no tronabas? ¿Y qué más dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice. Fíjate, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios que servimos, es el Dios que veneramos, el Dios que estamos aquí presentes ante Él y lo reconocemos como el Todopoderoso, como el único Dios verdadero. Rey, amo y Señor del cielo, de la tierra, del universo y todo lo existente y lo que ves y lo que no ves. Ese es el Dios que servimos, hermanos. A Él sea la gloria siempre, por siempre. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? En el mismo tiempo mi razón me fue ¿qué? De vuelta cuando reconoció, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue ¿qué? Añadida. ¿Por qué? Porque reconoció que Él era ¿qué? Como nada. Que el único que era digno de recibir el crédito por todo lo que hizo, logró hacer, era ¿quién? Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son ¿qué? Verdaderas y sus caminos son justos. Puede humillar a los que andan en soberbia como yo. Anduve en soberbia, dice Nabucodonosor. Entonces, hermanos amados, Dios es un Dios todopoderoso. Él tiene que gobernar nuestro país a través de hombres que se dejen usar, que tengan lo necesario para ¿qué? Para ser usados y dirigidos por Dios, que tengan la sensibilidad de escuchar y oír la voz de Dios para escuchar lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia no solamente, sino para toda la nación de México. ¿Estamos entendiendo la palabra? Les decía que la primera democracia fue en Grecia, fue en Atenas. Y fue cuando el pueblo entendió, yo creo en la democracia, hermanos, cuando el pueblo entendió que tenía que ser un pueblo que pudiera votar y ser votados ellos mismos para un cargo público. Y yo creo que hoy es un día tan importante que necesitamos entender que necesitamos ser parte de esto. Salir de aquí y ir a votar para que no nos andemos quejando después. ¿Qué les parece? Usted va y vote por el que usted quiera, pero vea los valores, los principios, la doctrina que tienen, lo que creen, lo que no creen, ¿verdad? Si concuerda en base a lo que usted ha creído y lo que la palabra de Dios nos enseña, y compare con lo que hablamos hoy, para que usted sepa si esa persona o esas personas podrían ser de bendición para tu vida o podrían ser una situación difícil para tu vida, tal vez ahorita, en el futuro o qué sé yo. Entonces, mis amados,
Yo vine a compartirles esto tan sencillo, pero tan profundo a la vez, tan importante. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer y entender cómo podemos escoger a nuestros siguientes gobernantes.